que sin más, señor Aguilar, tiene la palabra. Así. Pues muy buenos días, señora presidenta, señorías. En primer lugar, quiero agradecerles la oportunidad que me conceden para intervenir en esta subcomisión de análisis de la regulación del cannabis para uso medicinal. No me oye bien, ¿verdad? Es que entre la voz que tengo hoy… Bien, ahora mejor. El objetivo de mi participación es aportarles nuestro posicionamiento como organización colegial que representa al conjunto de la profesión farmacéutica en España, a los más de 76.000 farmacéuticos colegiados de nuestro país, expertos en el medicamento y en la preservación de la salud pública. Y voy a comenzar exponiendo el contexto actual para, a continuación, formular nuestras propuestas dirigidas a asegurar el control farmacéutico necesario del uso terapéutico del cannabis en beneficio de la seguridad del paciente. Conviene recordar que nos estamos refiriendo a una planta medicinal conocida y utilizada desde hace miles de años, con características muy especiales por los efectos que produce. De hecho, hace 60 años, el cannabis se incluyó en la lista 4 de la Organización de la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU, junto a opioides adictivos como la heroína. Recientemente, en diciembre del año 2020, la Comisión de Estupefacientes de la ONU pasó el cannabis de esta lista 4 a la 1, donde se incluyen los estupefacientes con potencial activo, pero accesibles para fines médicos, entre los que se encuentra también la morfina. Son productos con gran actividad cuyos usos se encuentran controlados por médicos y por farmacéuticos. Por tanto, en buena lógica, el cannabis debe tener unas condiciones de autorización y de utilización similares a estos. Es importante recordar que dentro del concepto genérico de cannabis se encuentran una amplia variedad de preparados y productos que pueden contener diferentes principios activos con distintas actividades y efectos. Como sabrán, la planta cannabisativa genera inflorescencias características y sus flores son ricas en principio activo de naturaleza terpénica que son responsables de su actividad. Así, entre ellos destacamos el cannabidiol, conocido como CBD, que no es adictivo y que posee unas marcadas propiedades anticonvulsionantes, y los tetrahidrocannabinoides, que son un grupo de terpenos, siendo el más importante el 9, el delta-9 tetrahidrocannabinol. Estos sí generan adicción. De esta forma, encontramos tanto medicamentos con estos principios activos como productos diversos de cannabis que se diferencian entre ellos según hayan obtenido o no la autorización de comercialización para su uso médico. En los primeros, en los medicamentos, estos cuentan con una autorización de comercialización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es la autoridad reguladora en España. En este grupo se encuentran los medicamentos como Sativex o Epidiolex, a los que me referiré a continuación. Los que no tienen autorización de comercialización como medicamentos son la parte florida de la planta, la resina comprimida o hachís, los aceites extraídos y los extractos de cannabis concentrados. En los últimos años se ha admitido el uso de productos cosméticos de extracto y el aceite de ciertas partes del cannabis sativa, productos que han proliferado en gran medida. Imagínense, si hace 3 años había tan solo 2 cosméticos con CBD en su composición, ahora hay casi 100. Son productos que cumplen con la legislación cosmética y que en ningún caso pueden tener indicaciones terapéuticas, pero que están generando un mercado al límite de la legalidad y, en muchos casos, claramente en contra de la ley. Encontramos productos a los que se les atribuye falsas propiedades terapéuticas, sin eficacia ni calidad controlada, sin garantías y de dudosa fiabilidad, tanto en las webs como en las tiendas, generando un claro engaño a los ciudadanos y poniendo en riesgo su salud. O también, otro ejemplo, cosméticos que se anuncian con un uso incorrecto para ser ingeridos por vía oral, lo que supone un evidente riesgo para la salud, además de contravenir la ley, ya que en la Unión Europea no está autorizada la inclusión del CBD en complementos alimenticios. Y por ello,
Y para garantizar la seguridad de los pacientes y evitar otros problemas añadidos, creíamos que sería oportuno incluir el CBD en el anexo 3 del Reglamento 1223/2009 de productos cosméticos, donde se engloban sustancias con ciertas restricciones como el ácido bórico o el amoníaco. Esto serviría para que se introduzcan advertencias de uso o incluso limitar su concentración. No puedo dejar de citar también los riesgos del uso lúdico del cannabis. Y no me voy a referir a ellos porque no son objeto del análisis de esta subcomisión, pero sin duda creo que debe ser misión de ella alertar de los efectos nocivos que supondría una legalización de uso para la salud pública. Centrándonos en el uso terapéutico, como ya les he dicho, en España existen esos dos medicamentos autorizados y que han demostrado su evidencia clínica. Sativex, aquí es una asociación de THC y CBD, y Epidiolex, que solamente es CBD. Estos medicamentos mejoran los síntomas de algunas enfermedades como la espasticidad moderada o grave debido a la esclerosis múltiple y las convulsiones asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut, al síndrome de Dravet o al complejo esclerosis tuberculosa. Son medicamentos que tienen la consideración de diagnóstico hospitalario, es decir, pueden ser prescritos por un médico especialista y, aun pudiendo dispensarse en las farmacias comunitarias, el Ministerio de Sanidad ha establecido una reserva singular, lo que limita su dispensación a los servicios de farmacia de los hospitales. Con estas condiciones, los pacientes tienen que acudir a los hospitales con el consiguiente impacto en el tiempo y costes por desplazamiento innecesarios si tenemos en cuenta que siempre disponen de una farmacia comunitaria de cercanía. Son medicamentos, por tanto, que no son prescritos actualmente en el ámbito de la atención primaria y en los que los farmacéuticos proponemos una dispensación colaborativa entre los farmacéuticos de hospital y los farmacéuticos comunitarios. Así, se ha hecho durante toda esta pandemia con este tipo de medicamentos de reserva singular en muchas comunidades autónomas, obteniendo un gran éxito y la satisfacción de los pacientes que, además, han visto mejorada la continuidad asistencial. Por otro lado, y siguiendo en el ámbito del uso terapéutico del cannabis, somos conscientes de que existe una importante demanda de pacientes que son refractarios a los tratamientos analgésicos habituales y que piden que se investiguen vías de tratamiento con derivados de cannabis para su uso medicinal. Actualmente, la vía por la que se acceden es mediante el procedimiento del uso compasivo para medicamentos para indicaciones distintas a las autorizadas cuando el médico considera indispensable su utilización. Una demanda que entendemos y que hemos debatido con las propias organizaciones de pacientes y en las que tenemos claro que debe primar la garantía de la protección de la salud pública y la seguridad del paciente. La utilización de principios activos en su condición de medicamentos requiere de evidencia clínica y demostrada la calidad, la seguridad y la eficacia en los correspondientes ensayos clínicos. Deben disponer, por tanto, de una autorización de puesta en mercado para unas indicaciones concretas, con una composición conocida y una forma farmacéutica adecuada. Y por ello, como expertos en el medicamento, realizamos varias propuestas a esta subcomisión, teniendo como premisa básica la seguridad del paciente y la protección de su salud. En primer lugar, la dispensación en farmacias comunitarias, entre la farmacia comunitaria y la farmacia hospitalaria, bajo un estricto control farmacéutico de los medicamentos autorizados a base de cannabinoides, que ahora se dispensan a través de los servicios de farmacia hospitalaria, tal y como se ha comentado anteriormente. También la dispensación de los productos a base de cannabis que la Agencia Española del Medicamento pudiera autorizar y en las situaciones clínicas que se definieran tanto en el formato de producto terminado como en el de la formulación magistral. Para esta segunda opción, la formulación magistral, los farmacéuticos nos ponemos a disposición de las autoridades sanitarias para trabajar en el diseño y en la realización de una prueba pilota acotada en el tiempo, como se ha hecho, por ejemplo, en Francia. El piloto comenzó, como ustedes sabrán, en marzo del 2021 con 3.000 pacientes y 2 años de duración. Los médicos, los farmacéuticos que han sido seleccionados para el piloto han recibido una formación especial para emitir y dispensar recetas de cannabis medicinal a los pacientes, de acuerdo con la lista de indicaciones desarrolladas por la Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos y Productos Sanitarios de Francia. En esta experiencia, las farmacias comunitarias participan por solicitud directa del paciente incluido en el estudio o a solicitud del propio médico.
La prueba piloto que proponemos los farmacéuticos en España se definirían previamente por la Agencia Española de Medicamentos. Sería la manera más prudente de comenzar a utilizar unos productos que no reúnen suficientes pruebas de eficacia y seguridad y se daría así respuesta al interés del uso de los derivados del cannabis en el tratamiento de ciertos síntomas de diferentes patologías. Con estas pruebas piloto se podrían recopilar datos concluyentes sobre la eficacia y seguridad del uso de los productos derivados del cannabis, demostrar esa ventaja en la dispensación en las farmacias al ser establecimientos sanitarios regulados y realizar el debido seguimiento de los pacientes, todo bajo una estricta supervisión de la Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios. El resultado de este estudio podría determinar si se puede admitir el uso medicinal de productos derivados del cannabis y en qué condiciones. Asimismo, la realización de esta prueba controlada nos permitiría abordar también otras cuestiones como su posible financiación o los correspondientes programas post-autorización de farmacovigilancia, de mitigación de riesgos derivados de un mal uso y de la evaluación de los resultados clínicos. Desde algunos sectores se habla también de regular en España, como se ha hecho en otros países europeos, por ejemplo, en Alemania, la formulación magistral de preparados cannabinoides. Conviene recordar que la Ley de Garantías define a las fórmulas magistrales como medicamentos destinados a un paciente de manera individualizada, preparado por un farmacéutico o bajo su dirección, para cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de los principios activos que incluyen, según las normas de correcta elaboración y control de calidad establecidas al efecto, dispensadas en la oficina de farmacia o servicio farmacéutico y con la debida información al usuario. Por tanto, es indispensable una autorización previa por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para definir las condiciones, vía de administración, formas farmacéuticas, necesidad de receta médica, patologías específicas, dosis determinadas, a la vista de la evidencia científica disponible a partir de estudios clínicos amplios y controlados. En estas condiciones, los farmacéuticos también podemos preparar formulación magistral de productos derivados del cannabis. Por tanto, y una vez expuestas las propuestas que hacemos a esta subcomisión, consideramos que es el momento de actuar con el apropiado rigor científico, técnico y sanitario para dar una respuesta al interés y demanda del uso del cannabis para el tratamiento de ciertos síntomas de diferentes patologías. Una respuesta en la que, insistimos, debe primar la seguridad y la protección de la salud de los pacientes a quienes debemos como profesionales sanitarios. Y también, antes de finalizar, quiero de verdad denunciar nuevamente un mercado irregular que se está generando con productos que no son medicamentos y que están posicionándose y generando confusión entre la población. Pedimos para ello que se limite esa oferta de estos productos derivados del cannabis, actualmente accesible en establecimientos no sanitarios y de dudosa fiabilidad, sin un control de calidad ni en la composición ni en sus indicaciones de uso. Productos que, insistimos, pueden tener concentraciones altamente variables de derivados del cannabis y restos químicos y pesticidas peligrosos que se utilizan en el cultivo ilegal, exponiendo a los usuarios a riesgos para su salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias y a continuación pasamos al tiempo de los portavoces. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco PNV la señora Gorospe. Sí, gracias, presidenta. Gracias, señor Aguilar, por la información que nos ha aportado, por toda la documentación, lo cual nos hace mucho más fácil seguir su exposición. Bien, usted ha tocado tres aspectos distintos. Como tenemos poco tiempo, básicamente usted, para poder responder a todas las preguntas que formulamos los distintos portavoces, me centraré en una. En cuanto al uso del cannabis medicinal, usted pone dos ejemplos, o hace referencia a dos de las experiencias, la de Francia con el proyecto piloto y la de Alemania con la formulación magistral de preparados cannabinoides. En el primer caso, entiendo que es lo que usted está planteando como presidente del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos.
En el siguiente dice, desde algunos sectores se habla también de regular. No sé si cuando dice eso usted no considera que esta fórmula es adecuada. Me gustaría saber la diferenciación en la aproximación o la exposición que de las dos experiencias hace, si quiere decir que ustedes ven más acertada una que otra. Y sí que me gustaría saber también cuál es la opinión que puedan tener. Supongo que habrán estudiado otras fórmulas como la de Portugal, aunque solo sea por proximidad, o de otros estados de Europa. Como no se han referido a ellos, quisiera saber si no se ha referido porque no las han analizado o por si, o habiéndolas analizado, hay aspectos de los mismos por los cuales las descartan desde su enfoque. Gracias. Disculpe, hacen el turno todos los portavoces y después usted. Continuamos. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz. Gracias, presidenta. Gracias, señora Aguilar, por su comparecencia muy breve. Una, ¿qué le cuentan, si tienen, que supongo que sí, que será así, relación con sus homólogos en el extranjero sobre cómo está yendo la experiencia con este asunto? Si nos puede decir si la sensación que tienen es positiva, es negativa, es neutra, a ver qué le pueden decir con este tema. Y con respecto al ensayo clínico, sí, yo creo que podemos denominarlo así, con los 3.000 las 3.000 pruebas, los 3.000 pacientes que están recibiendo esto, conoce usted fechas cuándo podría haber resultados sobre este piloto que se está efectuando? Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Rosique y Salto. Sí, muchas gracias. Sobre todo agradecerle la comparecencia. Creo que se ha entendido de forma perfecta y también ayudan los materiales que acompañan. Yo simplemente, para hacerle solo una pregunta, sí que me gustaría saber, sobre todo, en qué modelos se basan, sobre todo, de regulación de cannabis medicinal, que consideren que haya funcionado, que esté funcionando, e incluso si consideran que este puede llegar a mejorar o que se ha considerado de alguna forma que hay potencialidades a mejorar, que nos lo comente para poder tenerlo en cuenta. Pues después de estas comparecencias vamos a tener otro tipo de comparecencias que serán sobre todo centradas en distintos modelos que se están aplicando y sería interesante saber cuál es el modelo para ustedes. Gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medel. Buenas tardes, señor Aguilar, bienvenido. Yo lo que he entendido así de una manera general es que usted dice, si la Agencia Española del Medicamento lo legaliza, nosotros, la oficina de farmacia, pues lo venderá. ¿Y cree usted que es necesario, piensa que es necesario, dada la situación actual de manera de adquirir el cannabis en el mercado negro, ¿cree usted que se necesita una regulación? Me refiero para el uso medicinal del cannabis, que es necesaria una regulación. ¿Y creen ustedes que la fórmula magistral sería la mejor manera de llevarlo adelante? ¿Y cree usted que es suficiente el hecho de que exista un mercado negro, causa suficiente para legalizar el uso medicinal del cannabis? Gracias. Muchas gracias. Y por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Salva. Sí, muchísimas gracias. Doctor Aguilar, profesor Aguilar, desde nuestro punto de vista, la discusión de fondo no es el uso medicinal del cannabis, sino su producción y distribución sin limitación legal. Llamemos a las cosas por su nombre. Como legisladores tenemos la obligación de sopesar las consecuencias de un cambio en la normativa legal y de instar al Gobierno a tomar medidas de evaluación epidemiológica antes y después de un posible cambio. En este sentido, nos podemos beneficiar de la experiencia generalmente adversa de países que han introducido
la libre distribución. Incluso es interesante comparar en Estados Unidos los estados que han introducido el cambio con aquellos que no lo han hecho, como recomendaba el doctor George para Canadá. Dos preguntas. ¿Cree usted que un programa piloto como el francés sustituye a un ensayo clínico regulado? Usted ha señalado que dentro del concepto de cannabis se engloban los principios activos por una parte y los extractos, aceites y resinas por otra. Sabemos que contienen hasta 140 cannabinoides. Dado que para una indicación terapéutica se precisan ensayos clínicos, ¿qué dificultades metodológicas nos encontraríamos para sacar conclusiones, habida cuenta la complejidad química de la planta? Y muchas gracias. También para añadir, nosotros nos quedamos alucinados con esto, porque también podíamos discutir el tema de estudio de la morfina o de lo que sea, o del metadinazol para anestesiar, no sé. Pero bueno, con esto he dicho todo y gracias. Muchas gracias. Y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Velasco. Muchísimas gracias, presidenta. Y, en primer lugar, darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popular al presidente, a don Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacia. Para el Grupo Parlamentario Popular era importante que la subcomisión tuviera la información que hoy nos ha facilitado. Le agradezco todo lo que nos ha enviado y su intervención. Y la verdad es que compartimos gran parte de su exposición, porque pues es un tema que, por supuesto, para el Grupo Parlamentario Popular entendíamos que incluso antes de debatirlo en esta comisión a través del formato que así se ha aprobado, pues deberíamos de haber tenido antes un debate científico, y que hoy los parlamentarios pues tuvieran esa base para poder exponerlo con todos ustedes hoy en la comisión. Como ya le he dicho, comparto lo que nos ha trasladado. Creo que ha sido muy clara su intervención, y le formulo algunas preguntas con respecto que han surgido a lo largo de su intervención con respecto, por ejemplo, al uso compasivo de los medicamentos que pueden contener el cannabis, pues, o alguno de los componentes que estén autorizados. Pues si conoce o nos puede decir algún ejemplo de los que se estén utilizando. Y, por otro lado, también con respecto al estudio, que debería ser conveniente que se identificara, si se considera que debería ser conveniente que se identificara a través de los clínicos, o bien que sería un proyecto que liderara la Agencia Española de Medicamento, por ejemplo, o a través del Instituto Carlos III. La verdad es que lo que sí está claro es que no hay suficiente evidencia científica para, en las diferentes opciones que muchas veces la población demanda. Pues hemos tenido anteriormente el caso, la intervención de uno de los clínicos, y la verdad es que lo que sí, hasta ahora, y todos los que han pasado por esta subcomisión nos indican que necesitamos más estudios para realmente conocer qué es lo que se quiere plantear con respecto al cannabis de uso terapéutico. Y, sobre todo, pues lo más importante, que a usted, por ejemplo, qué posología va a tener, qué sistema de administración puede tener los pacientes, pero la verdad es que yo creo que todavía este debate es muy prematuro, porque no sabemos y, sobre todo, cuáles son los estudios y hacia qué procesos asistenciales pueden ir identificados. Y, bueno, pues es una opción que estamos debatiendo en esta subcomisión, pero que consideramos que debería de haber tenido un debate más maduro a nivel del Ministerio de Sanidad, con la colaboración de todos los profesionales. Y, por supuesto, vuelvo a agradecerle pues su intervención y las aportaciones que nos ha presentado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Carmen Andrés. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, diputadas, diputados. Buenos días. Muchas gracias por su exposición. Sí. Muchas gracias por su exposición, señora Aguilar de Santamaría.
Creo que es muy útil tanto la exposición como la documentación que ha aportado y nuestro grupo entiende la predisposición favorable de las farmacias a colaborar en el caso de que se autoricen nuevos medicamentos con esta base en el cannabis y otras formulaciones que se pudieran plantear y autorizar por parte de la Agencia Española del Medicamento. Nosotros tenemos unas preguntas en relación al protocolo de actuación al que hace referencia la documentación que nos ha aportado y partiendo del supuesto en que es necesaria la prescripción, imprescindible, la prescripción médica y que basada en evidencia científica, por supuesto, ¿no? Unas preguntas. La primera, ustedes aquí dicen ya sea la prescripción médica de atención primaria o de especialistas. La primera pregunta sería, en esta prueba piloto que ustedes proponen, si la dejarían abierta tanto a primaria como a especialistas o, por una razón de cautela, pues solamente primero a especialistas en función de las evidencias médicas, por supuesto, ¿no? Después dicen y aluden a las condiciones que deberían cumplir las farmacias, si puede concretar un poco más a qué tipo de condiciones se refiere. Y en cuanto al tipo de producto a autorizar y a utilizar, ustedes apuestan porque sean preparados estandarizados. ¿Cómo se podría llevar, concretar o aterrizar esa estandarización en las fórmulas magistrales que son para cada persona, ¿no?, en función de sus necesidades? Y, finalmente, el papel de las farmacias en el seguimiento a realizar en este tipo de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ha incorporado a la comisión la señora Cañadell, del Grupo Parlamentario Plural. Si no hay inconveniente, puesto que hemos saltado el orden de intervención, si no hay inconveniente por parte de ningún portavoz, me solicita la palabra y se la daría. ¿De acuerdo? Tiene la palabra, señora Cañadell. Gracias, presidente, y gracias, señor Jesús, por su comparecencia. Le pido disculpas, pero vengo de otra reunión y me ha sido imposible. También le pido disculpas por si le pregunto sobre algo que usted durante su exposición ya ha dejado claro. En esta subcomisión se ha repetido varias veces que no hay evidencia científica suficiente para poder concluir con el cannabis, que el cannabis tiene propiedades terapéuticas o medicinales. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? En su opinión, ¿qué cannabinoides tendría propiedades potencialmente terapéuticas? ¿Y cuáles serían estas propiedades? ¿Está de acuerdo en los efectos que pueden tener los cannabinoides para estimular el hambre, el efecto analgésico, para sobrellevar el dolor en ciertas patologías? Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, ¿tienen identificado algún estudio concluyente que nos pueda ser útil? Y uno de los hitos relevantes que el cannabis terapéutico ha conseguido en los últimos tiempos ha sido que la ONU, en el año 2020, reconociera sus propiedades terapéuticas y retirara el cannabis y su resina de la lista 4 de la Convención sobre Drogas de 1961, lo que significa que se reconoce oficialmente la utilidad médica de esta planta. No obstante, pese a este movimiento de la ONU, observamos cómo numerosas organizaciones médicas no ven motivos de peso para regular su uso y subrayan la poca evidencia científica al respecto. ¿Cómo interpreta usted esta diferencia de criterio? Y en los países de nuestro entorno, en los que ya existe una regulación del uso terapéutico del cannabis, en prácticamente todos se necesita prescripción médica para acceder al fármaco y se distribuye a través de la red de farmacias. Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, ¿tienen detectado algún país que tenga una regulación del uso terapéutico del cannabis que nos pueda ser de referencia? ¿Y cómo cree que la red de farmacias puede ayudar a vetar para un correcto consumo de estos fármacos? Agradezco que me hayan dejado intervenir, no lo he dicho anteriormente, a la resta de compañeros y a usted, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues concluido el turno de portavoces, señor Aguilar tiene de nuevo la palabra. Bueno, yo no estoy acostumbrado a sumar tantas preguntas. Espero que sea capaz de contestarlas, ¿no? Bueno, vamos a ver.
nosotros tenemos súper claro que este tipo de productos tienen que tener una regulación. Esto tiene que estar basado en la evidencia científica y tiene que estar basado en los ensayos clínicos, ¿vale? Y tiene que estar basado en todos los ensayos que sean necesarios para cualquier tipo de fármaco. Si no, no seríamos farmacéuticos, seríamos otra cosa. Esto es lo primero. Pero esto no significa, yo tampoco sé, a propósito, qué es lo que se debiera haber hecho en la comisión, yo ahí no entro, si primero viene el estudio técnico y luego la discusión política o el cómo, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es verdad es que nosotros entendemos que hay o que puede haber, que a lo mejor estas comisiones sirven también para abrir ciertos debates que a lo mejor en un momento determinado son lógicos. ¿Cuál es la diferencia que puede haber entre unos países y otros países, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros proponemos Francia y no proponemos, que yo he visto que en la comisión están llamados los alemanes y los portugueses, ¿no? Nosotros proponemos Francia porque lo basa en producto, o sea, no en lo que es solamente en la formulación magistral, sino hay 2 laboratorios que trabajan junto con la Administración francesa para tener esos ensayos clínicos en ese proyecto o en este trabajo que dura 2 años, por lo tanto, hasta el año 23 no vamos a tener resultados y tampoco sabemos cómo, no tenemos ni aproximación con respecto a los colegas franceses de cómo va, ¿no? Miren, en estos momentos Alemania, Bélgica, Portugal e Italia, entre otros países, permiten el cannabis, lo que llamamos nosotros crudo, o los productos normalizados, como son las flores, el aceite o los granulados, y que sean dispensados en farmacias a un paciente concreto y de acuerdo con una prescripción médica específica con fines de tratamiento de determinadas patologías. ¿A qué patologías? Esto tiene que estar marcado por los criterios clínicos. ¿Qué concentraciones? Tiene que estar marcado con los patrones clínicos. En esto no puede haber el más mínimo tipo de duda, ¿no? Lo que sí que es verdad que nosotros lo que creemos es que sí que a lo mejor ha llegado ese momento de empezar a estudiar y de trabajar con la industria farmacéutica la conveniencia de tener esos ensayos clínicos y todos los estudios que puedan hacer que realmente, igual que tenemos, que no he entendido muy bien la pregunta de la morfina, igual que es un medicamento y está autorizado como medicamento, mañana yo no lo descarto, con unas evidencias clínicas pueda ser el cannabidiol, ¿no? Nosotros lo que decimos es que, y lo que nosotros nos atrevemos de alguna manera a decirles a sus señorías es que, por favor, todo esto tiene que estar regulado y tiene que estar controlado, porque luego podemos tener unos problemas muy importantes y que, bueno, los clínicos ya lo detectan de manera clara si hacemos un uso, no lógico, no médico de estas plantas. Os decía al principio de la intervención que es evidente que esta planta lleva en el mundo miles de años, o sea que no es una planta que, como otras plantas, ¿no?, como otras plantas medicinales, ¿no?, que no, posiblemente hasta ahora tampoco ha habido esas razones tampoco de sociedad, desde el punto de vista de la sociedad, para investigarlas, pero a lo mejor en estos momentos pues sí que hay que hacerlo, ¿no? Esta es la diferencia entre nuestro modelo, que es el modelo francés, y el modelo portugués. La formulación magistral no se basaría. La formulación magistral es una formulación hecha a demanda, o sea, más que es una formulación hecha para una persona en concreto en unas dosis determinadas, donde utilizamos en la farmacia mucho lo que es la fórmula magistral, pues en pediatría. ¿Por qué? Porque las cantidades comercializadas de los medicamentos muchas veces no están acorde con la necesidad que tenemos para un paciente, para un niño, ¿no? Entonces se utiliza mucho la formulación magistral. La formulación magistral es una formulación que se hace en base a esa persona. Antes escuchaba, he llegado un poco antes de terminar la anterior intervención, ¿no?, y hablábamos hablaban de la medicina personalizada. Bueno, la formulación magistral ha sido siempre eso, ¿no? Entonces, aquí sería exactamente igual si existen unos protocolos que demuestran esas evidencias
y el farmacéutico podría, en su farmacia, hacerlo como formulación magistral, tal y como se hace el resto de los medicamentos. No es distinto hacerlo porque sea una planta que porque sea un componente químico, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los países. Francia, lo de Portugal y Alemania creo que ya está también respondido. Nosotros proponemos, les decía, señoría, nosotros proponemos un estudio. Lo que no hemos entrado es a valorar qué debe contener el estudio. Esto hay que sentarse y se tienen que sentar los clínicos, las administraciones, los expertos y definir un criterio. Yo tengo aquí pues el de Francia, pero bueno, pues estará muy bien para los franceses, pero a lo mejor no está tan bien para los españoles, ¿no? Esto es lo que hay que definir, cómo, de qué manera, si con la industria farmacéutica, sin la industria farmacéutica, si con la formulación magistral, sin la formulación magistral, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos son propuestas, o una propuesta en el sentido de decir, bueno, si lo hacemos todo normalizado, con procedimientos normalizados y todo bien estructurado, pues podremos sacar pues algún tipo de consecuencias, ¿no? Y luego, bueno, con respecto a las preguntas que usted me hacía también, que alguna ya le he contestado, pues evidentemente en la intervención he hablado también de la OMS y de cuál es el papel que podría tener la farmacia y el farmacéutico. Siempre en esto, prescripción médica, dispensación farmacéutica. Siempre prescripción médica, dispensación farmacéutica, cuando tengamos y cuando hayamos obtenido esos fármacos que hayamos podido trabajar. Y con respecto a la pregunta que me decía del Instituto Carlos III o de los clínicos, pues yo no, ahí no entro, no lo sé. La verdad que no sé cómo debería partir, ¿no? Pero lo que sí que sé es que la Agencia Española del Medicamento, que es la que vela por todos los medicamentos en este país, pues es la que debe marcar la línea de trabajo en esa conjunción, ¿no? Que otras veces pues tantos éxitos ha dado cuando todo el sector, pacientes, ciudadanos, política, técnicos, se juntan alrededor de una mesa y concluyen con un tipo de protocolos. Bueno, no sé si he contestado a todo, pero espero que sí que haya contestado. Seguro que sí. Seguro que sí. Así que sí, solamente darle las gracias, señor Aguilar, por haber querido estar aquí a compartir su trabajo, sus conocimientos y lo que está desarrollando en esta materia el Consejo General de Farmacéuticos con esta comisión y con el trabajo que tenemos por delante. Permítame también que, aprovechando esta comparecencia, felicite a todos los farmacéuticos y así lo